Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestra. Muy bien, hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Bien, bien, gracias. ¿Ya felices? ¿Ya felices porque estamos en marzo? Y qué calor, no podemos usar Ay, calor. no, ya ni me quejo yo. Bueno, no. ¿Qué? Ay, es que el lunes estuvo a 35 en mi casa, por ahí. A mí me encanta el calor, ¿eh? Yo amo el calor. Toda mi ropa es chiquita, transparente. Ande, canijo. Me encanta. Pues sí, los gustos, a mí me gusta más el frío, pero pues también se ocupa el calorcito. Las dos cosas. Es que estoy mandándoles al otro grupo el video que me hizo falta enviarles. Es que vimos dos temas muy grandes en otro curso y pues ando compartiendo, pero listo. Muy bien, chicos del equipo 2. Les voy a dejar compartir para que vayan acomodando su trabajo cómodamente en lo que llegan los demás. Macarenco. A ver, me ven. Esto. ¿Qué dicen? ¿Ya comieron, chicos? ¿Ahora sí comieron o no han comido? No, Ah, Con maestra. pero sí les dejaron desayunar. sí, solamente desayuno. Ah, bueno, ya es algo. Ya no se me Pero anda ya tenemos hambre. levantando. El otro sábado si están ya con los ojitos bien cerrados también. Dije, "Ay, que se vayan a comer". Es que ya es hora de comer, maestra. Sí, de hecho, fíjense que a mí en las clases de maestría no me gustan las últimas. Esta última, por lo mismo que ya están como que cansados, ya andan como que tienen hambre, como desesperados, se les ve la cara ya de ya me quiero ir. Porque sí se les ve, ¿eh, chicos? Se les ve la carita de que ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir a mi cama. Entonces así yo digo, ay, no me contagien, no sean así. Y que el receso, maestra, si hace falta el receso que estuviera determinado de tal hora a tal hora, porque que Así buscar es. esos espacios, hijo. Sí, porque ya con una hora ya te puedes acomodar qué puedes hacer en ese ratito. Es que no sea tan complicado, porque si todas las clases las hacen de hora y media, te sobraría media hora y podrías como entre las dos primeras clases poner estas media hora y luego las otras dos últimas clases de hora y media. Exacto. No, yo sí los tengo bien chiqueados a mis otros grupos. Sí se puede, pues, con ellos ya, en esa hora. Sí les doy su media hora y órale. Si yo con 10 minutos no caliento ni el café en mi casa, imagínense aquí en la escuela no hay nada, en 10 minutos ya salí, ya regresé, ya se fueron los 10 minutos. Ni el café, dice. Dice Ricardo, y sí, ¿verdad, Ricardo? Ya no alcanzas a encontrar nada en 10 minutos, ¿no? De aquí a la esquina. Hola maestra, Hola, hola. Maestra, para la otra semana es presencial. A ver si deciden. No, ya nos dijeron que para ¿Sí? la otra semana es presencial. Mm, para que se traigan doble lonche.
No, de verdad de organizarse y hacer a ver quién trae los refrescos o el café y quién trae la comida y las galletas. Hay que hacer un Y es más pequeño rápido. convivio. Sí, más rápido. Coffee break. Un coffee break. Ay, sí, un coffee break. Ya así, ya llegando tempranitos con cafecito, las galletitas, ya después, ya cuando les den la hora del desayuno, ya arriman su ensaladita o algo que ustedes quieran. Y ya te ahorras el andar buscando, porque eso de ir y buscar un lado y otro, sí te roba tiempo. Y luego de aquí que te despachan y de aquí que te traen la comida, ya se pasó el tiempo. Y luego ahí ni en la escuela no se ve nada, maestra. Bueno, no nomás se pasa, pero no he visto nada. Nada más hay tiendas. Por Está revolución. una tienda. Sí, aquí venden taquitos, de hecho venden tacos de Venden mano. tacos, lonches. Yo les voy a llevar mini piconcitos aquí de mi rancho. Ay, sí. De Botanien. Muy bien. Muy bien, entonces nomás déjenme comentar que primero va a exponer Ricardo, su equipo, y luego las chicas. Ok. Pues vamos, chicos, comenzando en lo que van llegando los demás para que nos podamos ir a gusto. Hasta las 5 de la tarde, ahora sí. Vamos a recuperar el tiempo perdido, de verdad. No, no, maestra, no voy a querer recuperar todo el tiempo que se va, no, no. A las 2, antes de las 2:30. No, a las 3 de la tarde. Y ya mandé a pedir a Didi Food mi lonche. Van a decir, uy, sí, maestro. No, ya también estoy como ustedes a las 2:10, ya estoy, o a las 2, ¿no? Ya estás como que, ay, mi cuerpo ya no puede más. Mis ojos luego me arden con la compu. Como que te cansas muy rápido. Pero bueno, vamos a escuchar a los compañeros que nos van a exponer acerca de Anton Makarenko. Adelante, compañeros. Hola, ¿sí me escucha? Claro. Ok, hola, buenas tardes primero. Hola, buenas tardes. Bueno, el equipo número 2 nos tocó presentar el tema relacionado a la pedagogía propuesta por Anton Makarenko. El equipo número 2 está conformado por los integrantes Ricardo Acosta, Jackie Díaz, Alejandra Muñoz y Marlene Uribe. Bueno, para dar inicio con esto, quiero pasarle la estafeta, la voz a Ricardo y de ahí continuamos los demás. Entonces, Muy Ricardo, bien. por favor. Adelante, Ricardo. Muy bien. Esta frase la quisimos poner porque forma parte esencial de lo que Makarenko va a indicar como la educación. La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Lo primero que vamos a identificar con Makarenko es que su visión educativa tiene que ver con el hacer grupo y no con el individuo. Históricamente hay dos formas de ver la vida o ver la educación, que es desde el individuo o desde la colectividad. Para él, la importancia va a radicar en la colectividad y no en el individuo. Esto es, la suma de las partes es más que el todo. De ahí la importancia del pensamiento de Makarenko para la formulación de todo el sistema educativo de la teoría que pasó en la ex Unión Soviética y que hoy en día está teniendo cierta relevancia por los sucesos históricos que estamos viviendo y que de alguna manera pues también iremos tocando un poco en el largo de nuestra exposición. Y de ahí que pasemos a la siguiente diapositiva y hablaré de generalidades de Anton Makarenko. Nace en el siglo XIX en Ucrania. Aquí esto es muy importante porque él nace en lo que en aquel momento todavía era el imperio ruso, pero él nace en una ciudad en Ucrania. Esto es importante en el sentido de que con el paso del tiempo, recordemos que la Revolución Rusa se da en 1917 y es precisamente en la época de la Revolución Rusa cuando Makarenko ya forma parte de vivir en lo que actualmente es Rusia, pero es cuando se forma la Unión Soviética. Entonces Makarenko vive ya en la Unión Soviética, aunque él es ucraniano de nacimiento, hablando el ucraniano y el ruso como lenguas dominantes para él, aunque la mayoría de su teoría se va a escribir en ruso, aún siendo él ucraniano. Por eso decimos que fue fundador de la pedagogía en la URSS, porque esta Unión Soviética requería de una teoría pedagógica, de manera que algo que era muy importante para la Unión Soviética, que era el control del Estado.
aquí la pregunta sería, ¿de qué manera el Estado puede llegar a controlar a la gente? Pensemos en Rusia, que hay muchos millones de habitantes, pues la manera más inteligente fue la educación. Y fue tan inteligente que, a diferencia de nosotros como mexicanos, que probablemente tu abuelo, tu papá, no tiene estudios universitarios y que nosotros somos las primeras generaciones con estudios universitarios, tú vas a darte cuenta que en la Unión Soviética prácticamente cualquier persona tiene estudios universitarios. O sea, ahí hay al menos 120 años de tradición de que tienen estudios universitarios. ¿Por qué? Porque las campañas educativas fueron brutalmente abarcantes y sobre todo pensemos en el tamaño de Rusia. Entonces es interesantísimo cómo todo este vorágine educativa se dio desde la teoría de Anton Makarenko. Y de ahí que introduzca un concepto muy importante para la combinación entre escuela y trabajo, que es el concepto de trabajo productivo. ¿En qué radica este concepto de trabajo productivo? En que se educa a los chicos, a las chicas, para que aquello que aprendan en la escuela lo lleven hacia el campo de lo laboral. Esto es, desde niveles muy básicos, ya están vinculando todas las acciones que están haciendo dentro de la escuela a una práctica laboral, porque es la estructura del sistema soviético. Entonces es bien interesante esta parte, porque este concepto de trabajo productivo es, pues yo estoy educando para el trabajo a la gente, y de eso es la importancia del sistema soviético. O sea, yo te doy educación porque quiero que trabajes, que le seas productivo al Estado. Entonces es bien interesante cómo a partir de ahí, desde la teoría de Makarenko, se construyen estos constructos teóricos que en la práctica sostuvieron durante mucho tiempo al Estado soviético. Interesante sobre todo también cuando funda algo que se denominó las casas de asistencia para niños. Pensemos que la Unión Soviética, al igual que México, tiene un montón de lugares rurales, tiene un montón de espacios y pequeñas ciudades. Entonces había que de alguna manera educar a esos niños de bajos recursos, porque él se va a preocupar mucho en la enseñanza de la niñez, porque ese niño en algún momento va a ser adulto y va a ser un ser productivo. Funda estas casas que son casas de asistencia para niños, donde empiezan desde educación muy básica, pero que desde esa educación básica, pensemos que los niños en Rusia a los 7, 8 años ya están haciendo cosas que normalmente los niños en México hacen hasta la educación técnica en la secundaria. Recordemos nosotros, o por lo menos yo, y creo que siguió el plan después, cuando estabas en la secundaria teníamos que cursar un taller, y pues con Makarenko era bien particular porque lo hacían desde los 8 años. Entonces es interesantísimo esta parte. Aún así, aunque él estaba al servicio del Estado, él era crítico del gobierno de Stalin. Esto es bien interesante, porque de alguna manera se daba cuenta que estaban utilizando a la educación. Y al final nos hemos dado cuenta históricamente que la educación ha sido un vehículo político para muchas sociedades. En el caso de la Unión Soviética no cabe duda que así lo fue, y por eso de alguna manera llegó un punto donde, a pesar de que ya había construido todo esto Makarenko, se siente utilizado por el gobierno de Stalin, y esta utilización de su persona, pues de alguna manera le hace que critique el gobierno stalinista. Y por de estas generalidades, su obra, digamos, más insigne dentro de lo que escribió Anton Makarenko se denomina poema pedagógico, y la verdad es que más allá de que no es un poema como entendemos la idea de un poema con rimas en decasílabos y eso, no es un poema como tal, sino es más bien la manifestación de lo que para él es la educación ideal, que es parte de lo que van a seguir comentando a continuación mis compañeras. No sé qué oye, Merle. Ay, ya, perdón. ¿Se escucha? Sí. Ok. Yo les voy a hablar un poquito de lo que fue su historia de su teoría, y lo que fueron pues el desarrollo, el inicio de su pedagogía. Y él inició también pues en Poltava, una ciudad al sur de Rusia, en una colonia llamada Gorky. Makarenko estableció como un programa para ayudar a jóvenes y niños considerados como vagabundos. ¿Por qué los llamó como vagabundos? Porque eran niños y jóvenes que habían perdido padres o su familia en guerra o en alguna situación que los había dejado sin un lugar donde vivir. Y pues Makarenko realizaba estas acciones
porque él creía que los niños y jóvenes merecían seguir con su futuro y seguir estudiando y que podían ser mejores personas. La siguiente, por favor. Y también él comenzó a hacer sus primeras experimentaciones con sus alumnos con la finalidad de ayudarlo a él a conocer cuáles eran las principales necesidades que tenían los niños y los jóvenes, pues para tener una mejor educación y que su proceso educativo fuera el adecuado para su desarrollo. Y a través de todo esto, él obtuvo sus primeras concepciones o sus ideas para crear o lo que fuera su pedagogía. Y también consideró que era importante observar a los alumnos y para conocer cuáles eran los factores principales para conocer el desarrollo y poder implementar una mejor educación en ellos. Y él consideró 3 factores fundamentales, que es el contexto social, su economía, sus gustos y sus necesidades. Todo esto él lo consideraba importante porque la educación de los niños y los jóvenes se llevara de la mejor manera y obtuvieran un aprendizaje significativo. O sea, que el niño y los jóvenes podían salir adelante. Nada más él necesitaba como que la base principal o fundamental para de allí partir él sus ideas y comenzar en su pedagogía. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, pues entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca del proceso de educación según Makarenko. Tenemos que tener en cuenta que él nos mencionaba que tenemos que ayudar a los jóvenes y niños a entender que es un proceso de esfuerzo y disciplina. Tienen que tener un esfuerzo para poder lograr algo. Aquí nos dice que a través de ello podemos proporcionarles una experiencia social verdadera, como lo comentaba mi compañero Ricardo. Anton Makarenko decía que necesitábamos tener una relación en conjunto de la vida real y lo que se estaba aprendiendo. Así nos daba pauta para la formación de un hombre nuevo que lo teníamos que preparar para la vida en comunidad, en sociedad, que aportara al trabajo colaborativo y así nosotros desarrollarlo de manera integral, no nada más en conocimiento, sino que él pudiera tener esa potencialidad para poderlo aplicar. Ahora sí, ¿en qué consiste su teoría? Bueno, empezamos con que es meramente socialista y comunista. Nos mencionaba que parte del cuestionamiento de la explotación capitalista, porque él toma como referencia a Karl Marx, que nos dice que la explotación marcaba un grave distanciamiento entre las personas. Había las clases sociales muy marcadas en estos tiempos y él quería remover la educación completamente para hacerla social o comunista. Para Makarenko, este principio tenía que mover las masas en conjunto para poder practicar el hombre libre. Quiere decir que no nada más nosotros vamos a trabajar para las demás personas, sino tener el sentido del liderazgo y poder aportar más que ser tú eres mi jefe y yo te ayudo, sino ser en conjunto el trabajo y ambos ir hacia un objetivo social. Tenemos que unir, como les digo, el trabajo intelectual y manual para ser activos, capaces y constructivos en la comunidad y sociedad. Aquí nos menciona que hay 2 aspectos importantes. El primero es el psicológico. Para Makarenko dice que no existe un hombre bueno y malo. Nadie nace así, siendo bueno o malo. Todos somos neutrales y la escuela es la que nos ayuda a encaminarnos hacia un sujeto bueno, malo, etcétera, de acuerdo a la formación que le dé la escuela y los maestros con los que convivan. Otro punto importante son los principios axiológicos. Aquí en la escuela nos tiene que ayudar a desarrollarlos para poder contribuir a la sociedad y al trabajo en un futuro.
¿Cuáles serían? Sería la disciplina, el autocontrol, la puntualidad, la orientación, autoorganización y el más importante, la capacidad de mando. Como les digo, cada individuo tiene que ser uno mismo, solitario, pero tiene que saber trabajar en comunidad y aprender a actuar en la sociedad. Entonces, nosotros con capacidad de mando no necesitamos decir, ay, tiene que haber un líder para que me lleve al camino, sino que yo puedo aportar en lo que yo sé a los demás. Actualmente, pues decimos que podemos ser libres. Un ejemplo sería, nosotros ya cuando terminamos la preparatoria se nos da la oportunidad de poder elegir una profesión, a qué te vas a dedicar. Pero antes de eso, tú tienes que hacer un servicio social profesional para que tú puedas encaminar tus gustos e intereses a lo que a ti te gusta hacer. De nada sirve que nos veamos obligados a estudiar cualquier rama que sabemos que no tenemos habilidad o no tenemos la destreza o no tenemos la capacidad. Por eso es que actualmente se da esa libertad de que tú elijas basado en tus gustos y la libertad que tú tienes hacia ello. Y aquí es donde entra ahora sí cómo funciona el papel del docente, el alumno y la escuela. Para empezar, pues él nos habla del trabajo en equipo completamente. Nosotros hay aulas en primaria que trabajan bajo esta modalidad y hacen desde el inicio equipos. Saben que si, por ejemplo, son estratégicos y un individuo es débil en algún aspecto, pues hay otro que lo puede complementar. Y a lo mejor ese niño es mejor que el otro en alguna cualidad y también se complementan esos equipos. No hay clases sociales para Macarenco, todos son iguales, hay una equidad y tenemos que eliminar esas barreras sociales de clasismo. El docente forja a los alumnos con carácter fuerte. Esto quiere decir que ellos tengan la necesidad de poder decidir por sí solos y ayudar a los demás. El principio básico para él es tener solidaridad con los compañeros. El docente no es el centro de atención en este modelo educativo, sino que es un auxiliar que aporta herramientas y fija objetivos, metas, etcétera, a corto y largo plazo. El alumno es el activo, pero a diferencia de como lo tenemos que es centrado en el alumno anteriormente, sí era centrado al alumno, pero no con la definición que tenemos ahora. Ellos estaban activos en su proceso, pero el docente seguía cumpliendo un papel fundamental. Y la escuela buscaba el bien común. Aquí es donde entran los valores como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la equidad, etcétera. Entonces, para Macarenco era importante el trabajo comunitario. No sé si tienen una duda. ¿No? Ok. Bueno, yo. Sí. Entonces, se trataba como de complementar, ¿verdad? Entonces, entre los mismos, digamos, alumnos, digamos, no tenía un área desarrollada cierto alumno, se complementaba con lo del otro, algo así, pues, es lo que proponía, pues, de complementarse, pues, unos con otros. Sí, Sí, Macarenco ¿verdad? decía que cada habilidad del individuo se podía llevar a su potencialidad y así poder contribuir a la comunidad. A lo mejor tú eras bueno en algún aspecto y así podías ayudar al otro. A ver, Y en Diana. conjunto, sí. Bueno, yo sé que eran épocas totalmente diferentes, pero acá Macarenco viene a opinar totalmente lo contrario a Rousseau, ¿no? Que él decía que el hombre nacía bueno por naturaleza. Y aquí Macarenco como que dice lo contrario, ¿no? Como que dice, no, todos somos neutrales. Entonces eran como antagónico de él. ¿Se podría decir así, Jacqueline? Sí, incluso él marca que, o sea, al momento de nacer, tú naces siendo neutral, a diferencia de Rousseau.
él sí dice que no existen las personas buenas y malas, sino que la formación que te dan desde tu familia, desde escuela, sociedad es lo que te va marcando si eres una persona buena o mala, de acuerdo a la experiencia que tienes con las personas. Ok, gracias, Jackie. Es que sí, como que ya con todo lo que hemos visto, como que recapitulé esa parte y como que dije, a ver, espérame, este está entonces opinando de El esto. hombre y la naturaleza libre, ¿verdad? De Rousseau. Ok, Pero gracias. acuérdense que era un concepto de qué época, de qué año, 1600, cuando viene el Renacimiento, están tratando de recuperar lo que habían tenido anteriormente el feudalismo, la mejora, o sea, poco a poquito. Y aquí ya con Makarenko es un poco más ya establecido, estamos hablando de 1800, 1900, ya hay otras ideologías, ya llega Karl Marx, ya viene el idealismo, el racionalismo, ya vimos lo que en el módulo 1, ¿no? Ya viene esta parte y aquí ya él retoma los puntos más importantes, pero sí cabe destacar que hay una diferencia de ideales, una diferencia muy grande en concepción de la educación de un siglo, supongamos del siglo XVI al siglo XVIII. Hay un gran cambio, una transformación muy grande, porque ya aquí ya marca la psicología, y antes con Rousseau no existía la psicología. Entonces, con ese punto simplemente nos vamos, chicas, chicos. No existía una psicología en aquel tiempo, una ciencia. Ya con Makarenko ya existe como una ciencia de psicología, ya la puedo utilizar. Entonces sí, ahí está muy grande la diferencia. Ok, chicos, continúen. Y aquí va a ser importante para el tema de la aplicación de su teoría retomar lo que decía Liliana sobre su antropología, que es si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Diríamos que si fuera opuesto a Rousseau sería que fuera malo, pero en realidad no es contrapuesto, sino que es divergente, o sea, en el sentido de que él dice, pues, son neutrales, y esa neutralidad va a hacer que tú por tus acciones puedas ser bueno o malo. Él lo que quiere es que mediante la educación, pues el hombre termine siendo bueno. ¿Cuál va a ser el camino para llegar a ese, que el hombre sea bueno? Pues precisamente en la aplicación de su teoría, el hecho de los trabajos colaborativos. Esto es súper interesante porque las pedagogías activas actualmente trabajan el tema de los trabajos colaborativos, porque colaborar es trabajar tan entretejidamente de manera de que todos seamos responsables del producto. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros para esta exposición tenemos dos opciones de trabajo, el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. ¿Cómo sería un trabajo cooperativo? Decir, a ver, este apartado tiene 5 temas, cada uno dice un tema, pero me desentiendo de lo que hacen mis compañeros. ¿Cómo es colaborativo? Urdiendo todos y participando en el proceso. Entonces, aquí hay un factor muy interesante. Entonces, lo que reflexiona Makarenko es, si todos participan en la moral de la sociedad, pues todos van a ser buenos. Ya en la práctica sabemos que es imposible que esto sea, pero es más la tendencia social o los incentivos sociales para que seas bueno, si hay un modelo educativo que te lo propicia a que propiamente no lo haya. Entonces es importante en la aplicación de su teoría el tema de los trabajos colaborativos. Y también en la parte de abajo, que también se vincula con la parte ética, es el retomar las intenciones. Es importante saber que desde el individuo todos tenemos diferentes intenciones en la educación, pero acá lo que te va a decir Makarenko, pues las verdaderas intenciones son las de la comunidad, no las de ti como individuo. El poder de la comunidad va a ser mucho más grande siempre que las tuyas como individuo. Por eso pongamos el ejemplo de un país comunista como Cuba. Pues en Cuba todos estudian, pero nadie es millonario, pues porque al final tiene ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas. Va a depender tu visión de libertad. Pues el que digas Cuba es un excelente país o es un pésimo país. Para Makarenko, la expresión de Cuba, podríamos decir que incluso es la mejor expresión de cómo debería ser la educación desde la perspectiva de Makarenko, por encima inclusive de lo que fue la Unión Soviética. Yo creo que Makarenko, si viviera, estaría muy feliz como se ha llevado la educación en Cuba, porque mucha de la base teórica de la educación cubana ha sido de Makarenko. Y por último, hay que reconocer que también hay críticas a Makarenko, porque no puede ser un personaje que sea todo bueno, como cualquier teórico de los que hemos visto. Y aquí hay dos particularidades, sobre todo si tenemos que ver con el desarrollo de los niños. El primero, que esto determina de que muchas de las veces hay un problema de individualidad en el niño, esto es, no logra asumir sus identidades. ¿Y por qué hablo en plural con el tema de identidades? Porque no es que tengamos una identidad, podemos tener muchas identidades,
Y en estas muchas identidades que tenemos, pues lo que hacía Makarenko era homologarlas en una identidad que era la identidad colectiva. Entonces, de repente tú carecías con esta formación de ciertas identidades individuales que de alguna manera pues terminan siendo parte de tu desarrollo. Entonces hay una crítica profunda de parte de los teóricos liberales a ese respecto, y también al tema de la libertad, porque al final esto también de alguna manera, el hecho de que formamos parte de la colectividad, la libertad desde la perspectiva individual, pues evidentemente baja, y baja a tal punto en el que ya no es lo que yo quisiera hacer, sino lo que el Estado, el sistema educativo quiere hacer de mi formación. Inclusive, y eso a mí me parecía un tanto terrorífico y sigue pasando en Cuba, de las críticas que yo le haría, hay niños que ya a los 8, 10, 11 años ya saben qué carrera van a estudiar. No sé qué tanta madurez tengamos como para que desde esa edad ya nos estén mentalizando, es que tú ya debes saber qué carrera vas a estudiar. Y es que esto se llevaba a cabo, por ejemplo, pensemos que muchos de los deportistas cubanos y soviéticos ya sabían que desde los 10 años que iban a ser, no sé, velocistas de 100 metros o de 400 metros, y se preparaban desde esa edad. Y esa es la ventaja que tienen con muchos que alguna vez concursan contra ellos, porque a lo mejor ellos tienen entrenándose desde los 8, 10 años, y los mexicanos a lo mejor se enteraron de que querían ser velocistas hasta los 15 años, porque el sistema educativo no los llevó para eso. Pero eso de repente sí puede llegar a traumar a muchos de la infancia, y lo vemos reflejado en muchas de las acciones que llegaron a pasar en la Unión Soviética. Gina, coméntanos. Entonces, de lo que te refieres a libertad de los niños es que los hacían como madurar desde muy pequeños en este aspecto de saber ya lo que querían ser de grandes, ¿a eso te refieres? Por una parte sí, o sea, de alguna manera ya hemos estado viendo en varias materias el tema de las etapas de los niños, y que hay ciertas etapas que conllevan pues ciertos aprendizajes, ciertos desarrollos, y nos damos cuenta de que es, digamos, el desarrollo promedio. A estos niños, de hecho, si te das cuenta, si tú te pones a analizar en los años 60, 70 y 80, la gran mayoría de los niños superdotados o superdesarrollados eran de países soviéticos, porque desde niños ya tenían esa presión un tanto adulta de querer tomar esas decisiones, y de repente puede ser violento que a un niño le digas o de alguna manera lo lleves a que decida su carrera universitaria cuando tiene 11 años, ¿no? ¿Cuántos de nosotros llegamos a los 18, 20 años sin saber ni de para qué éramos buenos, y a lo mejor fracasamos en alguna carrera que nos metimos por meternos? Porque inclusive hay veces que teniendo 18 años no tenemos la maduración para elegir una carrera, y acá el mismo sistema, o mejor dicho, el mismo ecosistema te obligaba a hacer eso. Entonces de repente puede ser muy violento para muchos, y también eso genera pues cierta pues inconformidad desde lo individual. Y ellos te decían, los soviéticos te decían, es que eso lo hacemos por el bien del colectivo, porque si yo sé que tú eres bueno para un deporte o para una ciencia, yo te voy a ya no te, más, inclusive eso pasa con los deportistas soviéticos y con los cubanos, los sacan literalmente de la escuela y los meten a especializarse en lo que ya consideran que se van a dedicar. No te escuchas, compañero. Sí, es que se me quiso caer el micrófono. Ah, no, bueno, con cuidado, con cuidado. Yo solamente para cerrar y agradecerles por su atención, y si no tienen alguna duda, es que veamos que tiene virtudes. Sí, el trabajo colaborativo es necesario, desde la perspectiva social es muy necesario, pero también hay que respetar la individualidad de los niños, bueno, también de los estudiantes, pongámonos en esos términos, pero sobre todo en el caso de los niños, porque yo entiendo que a lo mejor uno como adulto puede tener ciertos ejercicios de libertad cuando es alumno, pero el niño prácticamente tiene una tendencia mayoritaria a hacer caso al adulto, al profesor, al papá, y de repente el hecho de que los apresuremos en su maduración puede llegar a ser muy peligroso, porque como les digo, o sea, puede llegar a ser muy traumante. Entonces, yo en esa personal parte no concuerdo con Makarenko. Sin embargo, pues Makarenko determinó muchas cosas, como les decía, la educación, en este caso soviética y cubana, pero también inspiró a muchos otros. Ya veremos a continuación con las compañeras a Paulo Freire, que tiene una formación muy marxista, y también toma de Makarenko muchas cosas, inclusive yo les puedo decir que las mejora, ya la comentarán las compañeras, pero sí es importante que reflexionemos cómo un pedagogo puede llegar a tener una tendencia tan grande, una influencia tan importante, al punto en el que una sociedad
sea vista positivo o negativamente. Y en el caso concreto de Makarenko, pensemos que pues toda la Unión Soviética se basó en estas teorías que hemos comentado en lo general dentro de la exposición. Si no tienen alguna duda, compañeras, compañeros, pues gracias por su atención. Alguien que quiera aportar, alguien que quiera comentarles algo. ¿Qué les pareció Makarenko? ¿Lo conocían o no lo conocían? Esa es la pregunta, ¿no, Ricardo, compañeros de exposición? ¿Lo conocían o no lo conocían? Yo no. Yo sí lo conocía, ¿Sí? pero no tan a fondo de lo No que tan había a fondo. aportado. Ok. Yo no había escuchado de él. ¿Y tú, Ricardo, se lo habías escuchado a Makarenko? Sí, maestra, lo que pasa es de que en algún momento yo la primera carrera, la segunda carrera que estudié fue psicología educativa. Ah, y ahí viene. Me tocó una materia que se llamaba teóricos de la educación, y en teóricos de la educación pues era uno de los temas, y curiosamente en esa ocasión también me tocó exponerlo. Entonces sí tenía como ese bagaje de Makarenko, y también porque en algún momento de mi vida estuve de rijoso y marxista. Entonces me tocó conocer, ir a Cuba y conocer cómo de repente maestros cubanos te sacaban el libro de Makarenko en pleno año 2000 como si fuera la Biblia de la educación. Es lo que te iba a decir, la Biblia de ellos, exactamente. A ver, Así chicos, es. ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué les pareció a Anton Makarenko? Solo mencionar que al igual que Liliana, yo también, así conforme vamos viendo a los pedagogos que van antecedentes y posteriores, como que te vas dando una idea de qué es lo que, o sea, vas agarrando la onda, vas diciendo, ahora entiendo por qué. Y a lo mejor ese pedagogo, que es Anton Makarenko, nos dio muy buenas aportaciones que en un futuro a lo mejor otros dijeron, bueno, voy a tomar su pedagogía, pero le voy a hacer las modificaciones para poder tomar en cuenta la individualidad, como decía Ricardo. Entonces sí es muy interesante. Muy bien, por eso esta unidad 2 se basa mucho en lo que son, digamos, los autores principales de la nueva pedagogía, algunas transformaciones que se han dado. Vamos a ver algunos que otros como Montessori, de Crowley, cómo va evolucionando lo que en una base veíamos así en la mano, ¿no? A Pestalozzi, Rousseau y Comenius, cómo ellos tres forjan esa como la semilla de lo que tenemos hoy en día. Y yo creo, no sé ustedes, pero yo pienso que a futuro van a volver a resurgir algunas nuevas teorías, obviamente con ellos dentro de la misma, pero para la mejora de... Yo creo que algún futuro, a algún pedagogo, a alguien, esperemos que alguien de aquí, ¿verdad? Para decir, él fue mi alumno o él fue mi compañero de clases, porque para mí ustedes son mis compañeros, pues se está creando algo nuevo. Entonces, esa es la cuestión de esta unidad 2, de la unidad 3 y 4, que son las que continúan. Cómo va cambiando, cómo se va haciendo todas estas ramitas del árbol de la educación actual. Nos falta, maestra, la actividad, pero ya como ya se va a acabar el tiempo, no sé si, por ejemplo, ahorita que Mitzi trae la mano levantada, haga su comentario para ya poder la regresar. bajó Mitzi, ya la bajó Mitzi. Ya se asustó. No, pero como ya se va a acabar y no alcanzaríamos la actividad, no sé si regresamos para que Alejandra pueda hacer la actividad. Vamos a regresar en un minutito, ¿de acuerdo? Para que no nos interrumpan. Volvemos entonces, chicos. Ok.